Señores, muy buenas tardes, buenos días, buenas para todos. Estamos aquí, no estamos en forma presencial, pero estamos acompañando Tercer Tiempo de una manera distinta, pero cumpliendo con ustedes, ¿sí? Tratando de compartir este espacio hasta las 15 horas, como cada miércoles aquí en el aire de Ecomedios, agradeciéndole por supuesto hoy más que nunca a Javi Martínez en la operación técnica en redes, Martina Bosch, y uno que no está en forma presencial pero que está con todo el corazón ahí en el piso, agradeciéndole por supuesto estando ahí en Tercer Tiempo como cada miércoles, un miércoles distinto, un miércoles que seguramente te hizo pensar de pronto dónde estabas el día que asumió el Papa Francisco. Y entonces el día que asumió Papa Francisco seguramente que cerrá tus ojos, recordás y es un día tan emblemático como cada situación que nos pasó eh, como argentinos y como ciudadanos locales e internacionales. Un día fuimos locales e internacionales y también, señores, sí, ¿por qué no? En el Guinness del mundo tenemos un papa también, el Papa Francisco, que generó un cisma en todo lo que tiene que ver la iglesia. Eso es a mi criterio. En un ratito te voy a contar un poquito más del Papa Francisco y también vas a escuchar una nota que tiene que ver con algo que el Papa vino trabajando durante muchísimo tiempo, que es poner a la gente en el centro de la agenda y de la escena, y en este sentido mucho más aún porque estamos hablando de las infancias. Hace 24 horas fue el Día Internacional del No Maltrato Infantil. Vamos a hablar con una eh, parte de una investigación que hizo en forma conjunta el gobierno de la ciudad y el patronato, no, perdón, el patronato no, y el Ministerio Público Fiscal a cargo de Carolina Stanley, y es sumamente interesante porque vas a ver de qué manera en forma integral, capaz que te acordás de Luciano Dupuy. Bueno, vamos a ver de qué manera el Estado, cuando entrelaza todas sus responsabilidades, se puede hacer algo muy interesante. 6 de cada 10 niños recibe algún tipo de maltrato en la educación y también en ese sentido sumamos el tema de los abusos. Eh, como si esto fuese poco, tenemos la voz de un amigazo eh, que lo supe conocer y hemos hablado en distintas ocasiones, el primer ex secretario de prensa del Papa Francisco, perdón, de Bergoglio. Lo conocí cuando Bergoglio asumió como arzobispo y un tipazo, Roberto Dabusti, amigo, y te va a contar una anécdota que era su relación tan estrecha con el Papa Francisco, con la fundación que hizo también, la fundación del Papa Francisco, la fundación del Vaticano, que tuvo como eje, recuerdan esa frase, haciendo lío, ustedes hagan lío. Bueno, de eso se trata todo el trabajo que hizo en la previa, en los inicios del Papa Francisco y en los inicios de Bergoglio. Señores, esto es Tercer Tiempo. Hasta las 15 horas te quedás aquí. Dale. Auspicia Tercer Tiempo. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andreani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andreani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andreani. Llevamos lo que te importa. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. Vamos a escuchar en un audio el queridísimo amigo Roberto Abusti, quienes tuvimos la posibilidad de tener cercanía al Papa Francisco. En este sentido tengo dos amigos y un tercero que no le gusta mucho contarlo. Uno es Roberto Abusti, que fue el primer secretario de prensa de Bergoglio en la catedral, y recuerdo haberlo ido a visitar allá en los inicios del arzobispado. Y cuando todavía ni siquiera Roberto tenía la familia que tiene hoy, que tiene 5 hijos. Vas a escuchar ahora en el audio la anécdota que el Papa Francisco le advierte de un 5.º hijo. Era más que sabido que el Papa Francisco era muy, muy proclive a tener una mirada muy, muy, muy afectuosa, sobre todo con las infancias, ¿no? Así que vas a escuchar eso, Roberto Abusti. Y la otra amiga que tenemos, que no tuvimos la posibilidad de, porque bueno, está ahora en este momento, si no me equivoco, está haciendo un material para el programa TN, es Virginia Preano, que fue la ex también vocera, o era parte de la vocería del Vaticano y del Papa Francisco en los inicios, cuando se armó toda la mega fundación y demás cuestiones relacionadas al Vaticano, en los inicios del Papa Francisco en el Vaticano. La espina dorsal de lo que justamente vino a traer este Papa argentino tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con poner la justicia social en la agenda misma del mundo, y recordarnos que de la misma manera que fue esa encíclica Laudato Si, el planeta como lugar de la casa común de todos, había que cuidarlo. Es importante ahora, aunque sea de usar la inteligencia artificial, son 196 páginas la encíclica Laudato Si, y sería bueno que lo podamos leerla. Son los principios fundamentales. Es la doctrina pura de la Iglesia, en donde vino a desterrar la palabra meritocracia para poner la palabra equidad. El Papa Francisco instaló la palabra equidad, la palabra igualdad, desestimó la palabra meritocracia, como diciendo que es imposible, no existe la meritocracia, porque en tanto y en cuanto de él aprendí esto de las canchas cuando están desiguales, no se puede hablar de meritocracia. Es la doctrina pura de la Iglesia. Y a mí me parece que este líder pragmático de por sí se corrió un poco de lo que significaba posiblemente el dogma de la fe, sino como líder del mundo. Recordemos que los papas son como presidentes, el Vaticano en sí mismo es un Estado. Vino a poner en agenda algunas palabras que significan justicia social, equidad, inequidad, y desterrar la palabra meritocracia. Pero acá vamos a escuchar un audio. Roberto Abusti estuvo en el día de ayer, hoy no lo pudimos ubicar, pero estuvo en el día de ayer, me pasó un audio, estuve en el día de ayer en un programa y hablaba de una anécdota muy particular, de cómo el Papa Francisco le
no te digo, la palabra adivinar es un montón, pero como que presintió o le dijo que se venía el quinto hijo. Escuchamos a Robertito Dabusti, el amigazo Dabusti, acá en Tercer Tiempo. Sí, pude entrar recién un ratito, así que dejaban entrar algunas personas, así que bueno, ¿y cómo fue? Privilegio. Claro. Muy fuerte, la verdad que es impresionante verlo ahí, pero bueno, es la vida y bueno, también es como cristianos, como católicos, es el paso hacia el cielo, que es lo que creemos, y es el grano de trigo que muere y da su fruto, así que lo vemos así. ¿Te pudiste despedir dentro de la tristeza que debes tener, con alegría? ¿Te pudiste despedir con alegría, con algún mensaje en medio de los códigos que tenían vos y Francisco, vos y el Papa? ¿Le pudiste decir algo? Sí, bueno, estuve rezando ante sus pies, ante el cuerpo de él, y después también con algunos periodistas, hoy nos reíamos de anécdotas, las picardías que hacía y me decían, vos lo sufriste allá, nosotros lo sufrimos acá, sufrirlo bien, ¿no? Pero hacía lo que él quería y salía del protocolo, imagínate también con la prensa, así que, pero bueno, no, hay que recordarlo así y bueno, nada, mirar para adelante con la mirada en todo lo que dejó, en lo que dejó como ejemplo en la iglesia, ¿no? Roberto, obviamente hay preguntas de mis compañeras, de Ezequiel Spillman también, pero quiero que cuentes, que des testimonios. Recién hablábamos de los milagros de Francisco, mucha gente que lo fue a ver, que se recuperó milagrosamente de problemas de salud, de afecciones, pero yo decía, bueno, no hay momento más lindo, o probablemente no haya momento más lindo en la vida que el nacimiento de un hijo. Y vos el otro día contabas una situación que a mí yo la escuchaba y me ponía la piel de gallina, que es el Papa Francisco te anticipó que ibas a ser padre por quinta vez. Contanos eso, contale a la gente A24. Te voy a ampliar un poquito lo que conté el otro día, porque el cuento viene primero de cuando nos íbamos a casar con Ana, con mi mujer, que estábamos en una ceremonia justamente de Semana Santa, después de la vigilia pascual, hacíamos una celebración, Bergoglio se quedaba un ratito nomás y enseguida se iba, pero en esa instancia mi mujer me dice, éramos novios, me dice, che, Robert, contémosle que nos vamos a casar. No, le digo, guarda, después le cuento, ¿no? No, dale, bueno, contale vos, bueno. Y veníamos caminando hacia el cóctel que se hacía después de la misa, y le dice, padre, ¿sabe que nos vamos a casar? Entonces se para, la mira, literal, y le dice, jodete. Y siguió caminando. Entonces descolocó totalmente. Bueno, nos casamos y ¿cuándo viene el primer hijo? Bueno, vino Juanita. Bueno, ¿y cuándo viene la compañera o el compañero de Juanita? Bueno, el segundo. Ya el tercero, bueno, ¿cuándo viene el tercero? Digo, padre, si ustedes me los mantienen, yo no tengo problema, para que pagar los colegios, la prepaga. Y bueno, y nos habíamos quedado en 4, ¿no? Y bueno, es más, una vez acá en la Plaza San Pedro, yo me vine y estaba entre el público, ¿viste? Entre la gente, y pasa con el papamóvil y me ve, y me hace 4, siguen siendo 4, me dicen. Entonces, tenía una obsesión con el tema de los hijos. Claro. Voy al cuento, que es el que vos decías. Viene un amigo, lo va a visitar, le conseguí que pudiera verlo, y cuando estaba saliendo le dice, mandale saludos a Robert y preguntale si va por el quinto o arrugó y se quedó en 4. ¿Cómo? Vos preguntale así. Bueno, salió y me llama emocionado, llorando, este amigo. Dice, che, Robert, no, la verdad, gracias. Pero me preguntó esto, ¿viste? No te puedo creer, le digo. ¿Cómo que te dijo? Sí, vos vas por el quinto o arrugaste y quedaste en 4. Entonces, bueno, nos vemos cuando vuelva. Corto y la llamo a mi mujer, ¿viste? Porque yo digo, que medio adivino. Y le digo, me atiende. Gorda, le digo, escúchame, ¿por qué no vas y te haces un test de estos de embarazo rápido? Pero estoy en el colegio, me dice, me atiende, ¿viste? Me dice, pará, estoy en el colegio. Bueno, andá, por favor, hacételo. Bueno, salgo del colegio, me lo hago, ¿viste? Porque tanto apuro. Bueno, qué lindo. Llego a casa y estaba con el debate positivo. No. Dice, ¿cómo te enteraste? No, te digo. Y ahí llegó Tomás, el quinto. No. Y ahora sigue el último. ¡Qué historia! ¿Cómo se llama el chico? Tomás. Tommy. Tomás. Vamos la radio.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. En el día de ayer, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participó de un plan que a mí realmente me parece sumamente importante cuando la política pública, en cierta manera, yo digo que se humaniza, le pone rostro. Y cuando hablamos de la infancia, si yo te digo que 6 de cada 10 niños ha recibido algún tipo de maltrato, y en este sentido estamos hablando también de educación, vos me vas a decir, es imposible, sin embargo lo es. Ayer fue el día del no maltrato infantil, y en este sentido se presentó una investigación que ahora seguramente nos vamos a adentrar profundamente qué significa esto. Pero la presentación la hizo la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que participó del lanzamiento del Plan Integral 2025-2030, Inspire Buenos Aires, junto a Carolina Stanley, la querida Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar. Ella decía en el día de ayer, si hay una tarea verdaderamente trascendente en estos tiempos, es la de volver a poner a los niños en el centro de nuestra mirada, de nuestras políticas públicas, de nuestro futuro. Me pareció impecable. Pero bueno, vamos a hablar de qué se trata esta investigación. Vamos a ver qué significa, cómo le van a poner rostro, cómo lo van a armar, cómo lo van a estructurar. Por eso tenemos del otro lado de la línea a Victoria Costoya, directora de Investigación, Análisis de Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio Público Tutelar. Y ella me decía, no sabés el día que fue y los años que venimos investigando. Así que me pareció increíble tenerla acá en Tercer Tiempo, que hace años que nos dedicamos a la infancia. Victoria, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda. Hola Sara, mucho gusto, un placer enorme estar acá con ustedes y un saludo a toda la audiencia. La verdad que como te comentaba antes, fue un momento muy especial porque logramos juntar a las distintas contrapartes, como vos mencionabas, estaba Clara Mucio, estaba Carolina Stanley, y había muchos representantes de alto nivel de distintos ámbitos. Había gente de la justicia nacional, gente de la justicia local, había ministros del Poder Ejecutivo, estaba la representante del Sistema de Naciones Unidas también, Claudia Mojica, había muchas referentes de organizaciones sociales, había muchos jóvenes que participaron de la elaboración del Plan Integral, que fue lo que presentamos. Así que la verdad que muy emocionada, porque como te dije, es por un lado el corolario de un proceso que venimos llevando hace 3 años, y por el otro es un punto de arranque, ¿no? Es como una hoja de ruta que nos marca un poco el camino e intenta poner en agenda, como decías vos, en el centro a la niñez, pero no solo a la niñez en general, sino poner en agenda el tema de la temática de la violencia contra los niños, que de algún punto está naturalizada y solo salta en agenda cuando pasa algún caso que nos eriza la piel a todos. Entonces, te agradezco profundamente tu interés y tu compromiso por esto. No, hace años que nos dedicamos a poner en valor el trabajo de la política pública que tiene que ver con las infancias. Y en este sentido, Clara Mucio viene trabajándose bastante, y ni que hablar también Carolina Stanley. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Y contanos cómo encontraron estos números, que los números son tremendos, pero me gustaría que vos los cuentes. ¿Cómo se peinó esta investigación? ¿Conjuntamente con quién?
Bueno, mira, esto es algo que nosotros estamos alarmados porque son cifras que según el Consejo de Niños y sobre todo lo que es la Corte Suprema de Justicia desde su observatorio, viene alertando que es un crecimiento en los índices de maltrato intrafamiliar y también de abuso sexual. Son cifras, esto es un correlato de lo que pasa a nivel mundial y tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Porque la violencia es un problema de lo que se llama en política pública un problema torcido o complejo, porque se requieren muchas intervenciones en muchos distintos ámbitos y en muchos niveles para responder, porque vos pensás, si vos decís, ¿qué organismo se ocupa de hacer frente a la violencia o qué persona se ocupa de hacer frente a la violencia o en dónde? O sea, es un problema que permea en toda la sociedad, que tiene que ver desde qué marcos normativos tenemos hasta las normas que circulan socialmente, hasta qué tipo de seguridad tienen los chicos y chicas en sus entornos, tanto físicos como digitales, hasta con qué herramientas cuentan los padres, las madres, las cuidadoras para desnaturalizar prácticas de violencia. Entonces se requiere un esfuerzo muy grande por parte de muchos actores y al mismo tiempo de manera coordinada. Por eso es tan desafiante esto que estamos planteando y que presentamos en el día de ayer, porque requiere la articulación en serio de muchos organismos distintos y se requiere decisión política para llevarlo adelante. Exacto, totalmente. Y la decisión política tiene que ver con el tema de justamente una política que cuide, ¿no? Nada más, nada menos que las infancias. Y yo, mientras te escuchaba, hace mucho cuando fue el caso de Lucio, escribí una columna que generó un poco de urticaria, porque yo decía, es el abandono del Estado, es el abandono de los adultos en los distintos departamentos del Estado. Un adulto que no mira, ¿no? Y acá parece ser que comenzó a mirar el adulto. Ahora, contanos cómo lo van a instrumentar, de qué manera y también los números con los que se encontraron. Esto lo que tiene, lo que plantea, yo te comentaba, fue un proceso de 3 fases. En la primera fase lo que hicimos fue asumir el compromiso ante una alianza global que se llama End Violence, que en su momento lo asumió el jefe de gobierno de aquel entonces como máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, junto a las 3 máximas autoridades del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y se comprometió ante la Alianza y ante Naciones Unidas a llevar adelante la elaboración de un plan integral, que fue lo que presentamos. Y no es cualquier plan integral, sino que está anclado en una estrategia, en un marco lógico que propone Naciones Unidas, que se llama INSPIRE, que es un conjunto de 7 estrategias que fueron elaboradas después de la adopción de la Agenda 2030, y que buscan justamente hacer frente a su objetivo número 16.2, que es erradicar todas las formas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una primera etapa de diagnóstico para identificar de qué manera la Ciudad de Buenos Aires estaba respondiendo a la violencia. Hicimos un análisis normativo. La verdad que, como en muchos otros ámbitos, la legislación argentina es muy robusta. La temática tiene que ver muchas veces con la aplicación efectiva de esas leyes y cómo tiene su correlato en las políticas públicas, como decías vos. Entonces lo que hicimos fue una etapa de investigación. Hicimos entrevistas en profundidad a más de 100 efectores de los 3 poderes. También hicimos relevamiento de percepciones de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces cumplen funciones claves en territorio y tienen identificadas algunos problemas que por ahí desde el lado estatal no se ven. Entonces empezamos una línea de trabajo en las líneas más de frente y las que primero tienen contacto con los niños, y al mismo tiempo trabajábamos en ese nivel más territorial, dando herramientas de formación, porque, por ejemplo, identificar una situación de abuso o de violencia intrafamiliar y saber cómo actuar resulta clave. Parece algo básico que tendría que tener cualquier persona que está en contacto con niños, pero no lo es. Y muchas veces se actúa de la manera equivocada y termina sucediendo fatalidades porque justamente el sistema falla en su comunicación. Hoy no contamos con datos claros
sobre cuáles son los distintos tipos de violencia y cuál es su prevalencia. Sí sabemos que dos de los tipos de violencia que más prevalencia tienen en Ciudad de Buenos Aires son el maltrato intrafamiliar, que es el maltrato físico, y el abuso sexual, que son dos de las constituyen delitos, contravenciones, y son de las dos violencias más difíciles de abarcar, sobre todo porque en Ciudad de Buenos Aires pensá que conviven las dos justicias, la justicia de nación, que tiene todavía a su cargo todo lo que es el tema de abuso sexual, y la justicia de ciudad, que todavía no tiene la totalidad de las transferencias de los delitos transferidos. Entonces, identificar cómo era esa ruta y ese laberinto institucional que tiene que atravesar el niño junto con sus familias o con su cuidador o con la persona que está bajo la tutela, fue fundamental, pero fue un trabajo muy arduo porque tuvimos que co-construirlo con todos los actores que intervenían y tuvieron que estar todos dando su opinión respecto de cuál era su rol y función dentro de esa arquitectura. Muchas veces los chicos y chicas víctimas lo que pasa es que quedan dentro de las fragmentaciones de ese sistema. O sea, desde el momento en que se devela o se detecta un caso de violencia o abuso hasta que son restituidos los derechos de ese chico, pueden pasar más de 7 años. 7 años. Y con suerte, sí, 7 años. Y por cada caso de violencia intrafamiliar que se denuncia, hay más de 20 que no se denuncian. Y por cada caso de abuso sexual, hay muchísimos más que no se denuncian. O sea, los datos con los que contamos del observatorio y del Consejo de Niñez son solo la punta del iceberg. Y esto tiene que ver con los sistemas de respuesta también, porque si cuando un chico o una persona que lo cuida, un tío, un abuelo, el que identifica que ese chico está sufriendo maltrato, no puede seguir con esta denuncia dentro de un sistema que esté adaptado a la niñez y que tenga respuestas claras y eficientes, es muy difícil seguir adelante. Entonces muchas veces esto permanece oculto y no tiene una solución clara. Y vos sabés que los efectos a largo plazo de haber sido víctima de violencia son gravísimos y van desde un aumento tremendo en la probabilidad de tener conductas suicidas, trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, de tener obesidad, de tener esquizofrenia. Incluso hay una investigación reciente que muestra la relación entre haber sido víctima de violencia y luego en la adolescencia tener conflictos con la ley, digamos. Qué interesante, ¿no? Me dejas helada porque también lo que digo, ¿quién cuida al que cuida? Y en este sentido, de pronto he sido docente y hay veces que también hacer una denuncia o acompañar a un niño ante una situación de violencia, cualquiera de ellas, los docentes te dicen, pero a mí ¿quién me cuida? ¿Cómo me acompañan en un proceso en donde después me tengo que encontrar con los padres? Ese proceso, ¿cómo se hace? Bueno, eso es la parte difícil justamente, porque son los que primero tienen contacto con los chicos. Y acá hay un tema muy interesante que es la diferencia entre escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privadas. Porque en la escuela de gestión privada muchas veces los colegios y los directivos tienen miedo de denunciar, tienen miedo a las represalias que puedan tomar los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, los chicos están más desprotegidos, por decirlo de alguna manera. En las escuelas de gestión pública, muchas veces al ser funcionarios públicos, digamos, son propios empleados del Estado, tienen más claras sus obligaciones. Entonces, una de las líneas que propone Inspire fundamental tiene que ver con este nivel de las relaciones interpersonales y con el nivel sociocomunitario, que también incluye a los jardines maternales, a los centros de infancia, a los comedores, a los centros religiosos, que es dotar de herramientas a los trabajadores que están en contacto con los chicos, que sepan cómo actuar, a quién llamar, porque muchas veces la buena fe no alcanza. ¿Cómo le tienen que hablar a un chico? ¿Qué le tienen que decir en el momento en que visualizan algún indicador que puede mostrar que ese chico está sufriendo violencia en la casa? ¿Qué tiene que hacer cuando vea a un chico con alguna lesión o algo grave?
muchas veces nos pasó en algunos casos, yo sobre todo trabajé muchos años en territorio, las personas se llevaban a los chicos ellos en el auto o de buena voluntad, digamos. Y entonces eso después lo que hace es embarra todo lo que es el proceso de justicia, ¿no? Todo lo que es la investigación después criminal del hecho. Cuando detectan, me acuerdo un chico que le habían detectado una lesión, decía que le dolía, no me acuerdo si era la cola o no sé qué. Entonces, saber cómo actuar, el tema de la formación, que es justamente a lo que apunta también la ley Lucio, resulta fundamental. Cómo acercarse al chico, qué preguntarle, cuál es la intervención mínima necesaria, porque después los chicos que logran llegar a una instancia de denuncia y de investigación, muchas veces tienen que reiterar el relato, y los relatos son dolorosísimos. Entonces, exponer a que el chico tenga que volver a relatar 6, 7 veces ante distintas contrapartes algo traumático que le pasó, es terrible. Y justamente en el ministerio lo que intentamos es eso, por eso tenemos, no sé si conocés la sala de entrevistas que tenemos en el ministerio, que es una sala que no es como la cámara Gesell, sino que están en 2 pisos distintos y tiene un programa de acompañamiento de perros, digamos, ese tipo de medidas para que los chicos sufran lo menos posible en ese proceso de restitución de sus derechos es clave. Y ahí cada uno de los organismos tiene su propio rol y función, digamos, no es lo mismo lo que tiene que hacer una docente que por ahí lo que tiene que hacer un referente barrial o lo que tiene que hacer un efector de la justicia que está en la mesa de entrada recepcionando una denuncia. Vamos a repetir el marco, ¿no? Estamos hablando, no sé si te pregunté, el marco de este lanzamiento, de esta política pública, de esta estrategia, tiene que ver con el marco del no maltrato a las infancias. También es una fecha mundial. Sí. ¿No? Bueno, estamos hablando repetimos, con Victoria Costoya, directora de Investigación, Análisis de Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio Público Tutelar. Y yo, mientras hablaba, Victoria, anotaba muchas cosas. Como decías, es el marco de la Agenda 2030, recordamos la historia de Lucio, la ley que generó, desgraciadamente parece ser que siempre las leyes o los acuerdos vienen después de lo que implica el fracaso de no haber visto, ¿no? Para mi criterio, haber llegado tarde, en cierta manera, es eso. Bien, y en este sentido, ¿cómo se implementa? Porque los números son tremendos. El programa, vos contabas que es una iniciativa impulsada por la ONU, pero los números son tremendos. En la Ciudad de Buenos Aires, 61% de las intervenciones, tengo esta información que obviamente es material de ustedes, iniciadas por organismos de protección en 2023, estuvieron vinculadas a violencia. Una vez que sucede esto, o sea, vamos a imaginarnos una situación particular, un niño, un menor, ¿cómo se acompaña a esa mamá o ese papá en el proceso de continuar el tratamiento con él, el acompañarlo? ¿Cómo se los protege? Bueno, lo que pasa es que son muchas preguntas en una. Vamos por partes. En principio, lo fundamental tiene que ver que vos me decías, muchas veces un efector tiene una información, otro efector tiene otra información, por ahí un docente que no pudo ver que ese chico era víctima de violencia, alguien en una sala de salud, en un CESAC, por ejemplo, no identificó que ese chico era víctima de violencia. Lo que sucede son 2 cosas. Generalmente las familias que ejercen, primero el mayor porcentaje de casos de violencia física ocurre en el ámbito intrafamiliar. Entonces, muchas veces las familias que ejercen este tipo de violencia, lo que hacen es no ir siempre a un mismo médico. Entonces van saltando de salita en salita, van cambiando constantemente de colegio, van cambiando incluso de provincia, de localidad, de municipio, para que no puedan identificar que ese chico está siendo víctima de violencia. Porque cualquier docente, después de que el chico, entre comillas, digamos, se cae por la escalera y se quiebra algo, ahí le suena una alarma. Ahora, si pasa una vez, no es un signo de alarma necesariamente. Entonces, una de las cosas que sucede y en lo que vamos a trabajar es en un sistema de registro en donde el chico tenga un único registro nominal, que esté en
Ciudad de Buenos Aires, en La Quiaca o en Posadas, haya un registro único donde ese chico tenga su historia digitalizada sobre cuántas intervenciones tuvo de salud, si tuvo alguna intervención de algún consejo de protección como es el Consejo de Niños en Ciudad de Buenos Aires, si ese chico en la escuela tuvo algún tipo de indicación o de informe por posible abuso. O sea, que un chico pueda ir a cualquier colegio y así entre en primer grado, en segundo o en tercero, las autoridades, tanto de la escuela como también de un hospital o de una salita, lo tengan enseguida bajo su radar, porque ahí es donde nosotros tenemos el semáforo del riesgo que está corriendo ese chico. Hoy en día no existen estos sistemas de registro. O sea, un chico que por ahí estuvo 50 veces en un sistema de salud, si fue a distintos lados y en distintas localidades, no sabemos qué pasa. Entonces, eso es un primer dato. Y en un segundo dato es algo en lo que también vamos a trabajar, que es el fortalecimiento de todo lo que es el acompañamiento integral. ¿Para qué? Para que le den información también, porque muchas veces la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe con quién ir. Muchas veces hay sobreintervención, o sea, en un mismo caso intervienen múltiples organismos, interviene el Consejo de Niñez, interviene una fiscalía, intervenimos nosotros, el Ministerio Público Tutelar. Entonces el padre o madre o quien se esté haciendo cargo de acompañar a ese chico en el proceso, lo que tiene es un llamado de 6 efectores estatales, que en realidad ninguno está viendo la totalidad de la película de esa familia o de ese chico. Nosotros desde de nuestra oficina, de nuestra coordinación de violencia, digamos, es lo que intentamos hacer, intentamos relevar toda la historia. Pero no es algo que se haga de manera usual en los distintos ámbitos y por eso resulta tan importante fomentar esta articulación entre actores y que tenga su correlato en lo que sean sistemas de registro únicos, digamos, a los que tengan distintos niveles de acceso, digamos, no va a tener el mismo acceso a alguien de la mesa de entrada que un médico tratante, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, esas dos cosas resultan fundamentales, el acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso para que ese chico también tenga después la posibilidad de restablecer sus derechos de manera efectiva, ¿no? Que no tenga problema con la escolaridad, que no tenga problema de una vacante escolar, que tenga acceso a servicios de salud mental, que pueda, digamos, acceder a las políticas de cuidado de su salud mental, terapias, vacantes en clubes sociodeportivos, todo lo que tenga que ver con su bienestar psíquico, emocional, incluso económico. Victoria, estamos hablando con Victoria Costoya en el marco de el Día del Maltrato Infantil y toda una política integral. Recién escucharon ustedes lo que implican todos esos sectores. Es una red, verdaderamente, con la trazabilidad que significa tener al niño en el centro, acompañarlo. Ahora, en el caso de que el acompañamiento tenga que ver con una terapia durante mucho tiempo, sabemos que el abuso nos acompaña in eternum en nuestras vidas. Quienes atravesamos esto sabemos que es así. O quienes atravesaron eso sabemos que es así. ¿Este acompañamiento dónde estaría? ¿Están en hospitales? ¿Hay acompañamiento fuera del área de los hospitales públicos, concretamente con organizaciones sociales? ¿Cómo sería? De todas las maneras que estás nombrando, depende mucho de la situación del chico, porque puede tener un equipo de acompañamiento por parte del Consejo de Niñez, por parte incluso del Ministerio Público Tutelar o del programa de hogares, si el chico no tiene, se queda sin cuidados parentales, porque muchas veces son los padres los que ejercen violencia, entonces a ese chico se lo tiene por su seguridad física, se lo tiene que retirar del ámbito en donde está sufriendo una posible vulneración de su vida incluso. Entonces, hay programas de acompañamiento, están los hogares, hay equipos interdisciplinarios generalmente donde se apoya a estas familias, porque también muchas veces se necesita fortalecer las capacidades del padre o madre que queda al cuidado de ese chico, que también necesita apoyo. Muchas veces necesita, porque vos pensás que la violencia no es solo, acá estamos hablando de víctimas, pero la violencia no solamente tiene que ver con el hecho concreto. La violencia es un factor en donde es un fenómeno donde inciden muchos factores de riesgo y
y se pueden bajar o aumentar, y puedes aumentar también los factores de protección. Dotar a los padres, madres o cuidadoras con herramientas de crianza positiva, dotarlos de herramientas para su bienestar emocional, eso lo que hace es bajar los factores de riesgo, porque lo que hace es bajar los estresores de quienes están al cuidado de los chicos. Vos pensás que según la Mix, que es una encuesta que hace UNICEF, el 57% de los padres, el 57% de los padres ejercen algún tipo de violencia física o psicológica hacia los niños, niñas y adolescentes como prácticas de crianza. Pero cuando se les pregunta si están de acuerdo con ejercer prácticas de crianza violentas hacia sus hijos, el 97% responde que no. Entonces, o sea, la gran contradicción, Sí. Es una gran contradicción, porque obviamente son técnicas de relevamiento de datos, ¿no? Sí. Ese dato es súper alarmante. Eso quiere decir que 6 de cada 10 chicos en Argentina están sufriendo algún tipo de violencia. Gritos, humillaciones, castigos físicos. El tema es que hay veces que la asimetría entre creer que el límite es un grito, una humillación o un maltrato todavía no está instalado como que es una violencia y una manera que el adulto perdió un poquito el eje, ¿no? La verdad que me quedaría... Está naturalizado, ¿viste? Está naturalizado. Bueno, se lo tenía merecido. Es terrible. La agenda de género, por suerte, pudo prosperar, digo, y se desnaturalizó las prácticas violentas de género, pero en la niñez todavía no pasó esto. Es como si los niños fueran posesión de sus padres y ningún otro puede intervenir. Es Totalmente. Estamos hablando con Victoria Costoya, la verdad que me encantaría quedarme horas. Tengo una hija que está en tercer año de psicología de la UBA y los fines de semana colabora en un hogarcito. La verdad que no recuerdo cuál, pero me dijo que trabajan en forma maravillosa, así que quiero decirlo al aire porque está buenísimo contar esto de la manera que trabaja el gobierno de la ciudad en este sentido, y me parece fantástico. Victoria, por último, como para despedirte, ¿qué crees que la ESI y todo tipo de educación que haya puesto, por ejemplo, la palabra de abuso infantil en el lugar que corresponde, en la agenda que corresponde, te parece pertinente? Y por último, no sé si tendrá que ver, pero sí me gustaría escucharte con la liviandad que se toca el tema de la pedofilia y del abuso en los medios. ¿Qué sentís con eso? Bueno, son dos cosas distintas. Respecto de la ESI, me parece que es no solo importante, sino fundamental, te diría, porque aparte pone a los chicos como sujetos de derechos, en donde ellos pueden tener herramientas y empoderarse para hacer frente a la violencia. Vos sabés que un estudio del Ministerio Público, que nosotros tenemos en la sala de entrevistas, nos reforzó el dato que nosotros ya teníamos, que es que la mayoría de los chicos identifica que está siendo abusado después de haber tenido ESI en el colegio. Entonces me parece que decir las cosas como son y concientizar a los chicos para que ellos puedan tener herramientas para hacer frente y prevenir y responder, incluso para identificar si alguno de sus compañeros o amigos está siendo víctima de violencia, me parece absolutamente fundamental, que es justamente una de las estrategias de este plan que te conté, que es una estrategia que opera a nivel individual y que otorga a los chicos con estas herramientas, donde la ESI y tanto también, yendo al tema del grooming, de la pornografía digital, tiene que ver con herramientas con las que cuenten ellos también para su seguridad en los entornos digitales, que cada vez es más grave y cada vez las tasas están siendo más altas. A mí me llama la atención que me digas que está siendo tratado de manera muy banal, porque para nosotros no es para nada banal y estamos muy alarmados con el tema de la pornografía, sobre todo porque se mezclan muchas variables, ¿no? Porque después de muchas investigaciones sobre grooming, por ejemplo, que es abuso sexual en línea, que es una de las competencias que tenemos en la justicia de ciudad, aparecen casos de abuso sexual y pedofilia encubiertos. Entonces está todo relacionado en redes nefastas que tienen que ver con el comercio sexual de niños y niñas. Entonces, la verdad que sí, yo no sabía, o por ahí no es un tema que manejo, pero si está siendo el tema tratado con banalidad, me parece gravísimo. No, en los últimos días lo que vimos con la banalidad que se tocó, el tema de abuso infantil o trata, estas cuestiones, en donde me parece que hay que darle un marco realmente de seguridad, porque por tener un minutito más de rating, son temas realmente muy
tener en cuenta con mucha premura, prudencia y delicadeza. Victoria, muchísimas gracias, directora de Investigación, Análisis, Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio Público Tutelar. La verdad que me encantó, vi hoy el material y me parece genial que se pueda trabajar en una política pública integral, de eso se trata, y con el niño en el centro. Cierre esta nota como usted quiera, señora. Bueno, antes que nada, celebro enormemente poner este tema en agenda, que sé que ustedes son muy comprometidos con que esto se mantenga, ¿no? Que no caiga. Y esto, lo que Inspire promueve es un cambio en las normas, en este contagio en donde socialmente tenemos que cambiar la manera en que pensamos y las prácticas que nosotros fomentamos. Entonces, hago un llamado tanto a ustedes como a la audiencia para mantener este tema a flote más allá del Día contra el Maltrato Infantil, que es un día mundial para tomar conciencia. Les pido que esto sea un tema que podamos trabajar día a día, desde nuestros pequeños lugares, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, y que si identificamos que algún chico o chica está en riesgo, que actuemos. Tenemos líneas de acceso a la justicia, tenemos líneas de asesoramiento, no tengan ninguna duda en llamarnos que nosotros podemos asesorarnos. ¿A qué número, Victoria? ¿A qué número hay que llamar? Ay, me mataste, no lo tengo acá porque estoy con el teléfono nada más. Pero bueno, ok, no importa. Bueno, cuando hablamos de la presencia y del acompañamiento, lo que implica verdaderamente un Estado que acompaña, que protege y que nos pone en el lugar pertinente, hablamos de esto, ¿no? De una política pública en donde, por ejemplo, los temas relacionados a la violencia infantil, hay un plan ambicioso y se da una respuesta. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias a vos. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias, un gran abrazo. Chao, chao. Adiós. Auspició Tercer Tiempo. Hacé crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andriani, llevamos lo que te importa. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país, para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar.
ella baila siempre detrás. Siempre detrás. Me acompaña, nunca duerme, no descansa, siempre junto a mí. Bueno, señores, tuvimos un popurrí de todo. Por si queda poco para entender, el Tercer Tiempo obviamente se dedica a posicionar hace años una agenda que estuvo muy ligada al Papa Francisco, ¿no? Escribí en Tercer Tiempo News el Papa que abrazó la sustentabilidad, que abrazó la agenda verde y, ¿por qué no, también que abrazó la agenda de la diversidad? Un Papa que más allá de que hoy se haga algún tipo de fragmentación de su mirada, no es una mirada ideológica, sino que es de la doctrina de la fe. Y en este sentido, la doctrina de la fe vino a coincidir quizás a lo mejor con algunas miradas políticas que hoy no están muy en boga. Sin embargo, el presidente Milei va a viajar con recursos del propio Estado, una comitiva pequeña, pero como paradoja del destino, la familia del Papa Francisco no tiene dinero para viajar. Una paradoja del destino, ¿no? Pero bueno, era bueno decirlo. Como saludo de despedida, lo más importante es que ojalá, quizás a lo mejor cada miércoles nos encontramos con una agenda que es como un ciclo nuevo en el país. Bueno, ahora despedimos al Papa Francisco a los 88 años. La semana que viene capaz que tendremos novedades del nuevo Papa. Hay versiones de todo tipo, nosotros no vamos a anticipar a esto porque el cónclave, si algo se dedica justamente, es a evitar que se filtre cualquier tipo de información. No sabemos, creemos o estimamos que van a seguir por la agenda del medio y evitarán los puntos extremos y no volver a los espacios más conservadores de la Iglesia. Dicho todo esto, señores, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Espero estar recuperada y ahí molestando a todo el mundo. Gracias, Javi Martínez, como siempre, en la producción y en la parte de la operación técnica, brillando como siempre. Gracias, Martina Bosch, en las redes. Gracias a Omarcito Andrada en la producción comercial. Gracias a la radio, señores. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo 1000 razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajos. Y no sé bien si a esta altura subo o bajo. No sé lo que digo ni pienso lo que escribo. Es más, no quiero pensarlo. Sé muy bien lo que busco y tal vez no quiero encontrarlo. No te vayas, déjame llegar. Despedirme o solo verte nomás. A veces sueño que un río
pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado. Levanto la vista y veo todo lo que viene, que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene. No te vayas, déjame llegar, despedirme o solo verte nomás. Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes, pero sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.